Perfecto. Ahora nos encontramos con la tercera y última parte del video sobre las alteraciones o trastornos de la hematopoiesis, el segundo tema que es de leucocitos. Y tenemos que completar ahora hablando de las reacciones de hipersensibilidad y alergia. Vamos a ver que estos trastornos de hipersensibilidad son de cuatro tipos diferentes, los vamos a analizar. Cuando hablamos de hipersensibilidad significa simplemente una reacción desmedida o sumamente exageradamente incrementada de respuesta inmunológica, ¿correcto? Que generalmente se da a las sustancias extrañas o pueden presentarse también en situaciones de enfermedades autoinmunes. Es prácticamente autoinmune porque se considera a nuestros propios tejidos como sustancias extrañas cuando estas no son eh, tomadas como propias, es decir, cuando tenemos un problemita en un proceso que se llama de simplemente tolerancia, donde toda la inmunidad tiene que tolerar nuestros propios tejidos, reconociéndolos como propios y actuando solamente contra los ajenos, externos o desconocidos, ¿verdad? Entonces es una reacción exagerada o desmedida de nuestra inmunidad. Tenemos la primera, son cuatro dijimos, vamos a ver la reacción de tipo 1, en la cual nos dice que es una reacción inmediata, ¿correcto? Una de las claves es que es inmediata. Ahora, puede ser también tardía. Hay situaciones, hay reacciones tardías dentro de esta reacción de tipo 1. La reacción de tipo inmediata está mediada por esta, inmunoglobulina o anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, ¿correcto? Además de otros mediadores inflamatorios, obviamente, pero la más importante, la más típica, es la inmunoglobulina E o anticuerpo, que es la inmunoglobulina E. En cambio, en la tardía hablamos de la inmunoglobulina G, por ejemplo, que ya aparece en situaciones tardías o secundariamente, como habíamos mencionado, dentro de un proceso inflamatorio infeccioso. También los neutrófilos y los eosinófilos son partícipes, ¿verdad? Los linfocitos T, principalmente los de tipo colaboradores, y estos son los más importantes probablemente, que son los mastocitos, denominados células cebadas, basófilos y eosinófilos, que son los típicos de las reacciones de tipo alérgicas, porque esta es una reacción de tipo alérgica en realidad, ¿correcto? Donde estas inmunoglobulinas C se unen a estas células y producen la liberación de histamina, que es la principal sustancia que desencadena toda la reacción de hipersensibilidad. ¿Cuáles son se podrían decir, las manifestaciones, no las manifestaciones, sino las patologías o los problemas que se presentan en este tipo de reacción de tipo 1? Son la urticaria, que puede ser una urticaria totalmente localizada o generalizada, las rinitis, que es otro tipo de alergia que afecta principalmente a la nariz, las vías respiratorias altas, asma, ¿verdad? Los bronquios, reacciones de diarrea, vómitos. Podemos tener alergia a fármacos en esta reacción de tipo 1 y podemos tener un shock anafiláctico, que ya sabemos que el shock anafiláctico se refiere simplemente a una baja de la presión arterial severa en la cual la circulación cesa de fluir, se detiene prácticamente, y en este caso se debe a la liberación de sustancias vasodilatadoras en grandes cantidades, como por ejemplo la histamina y otras sustancias vasodilatadoras que pueden ayudar a la histamina para producir una vasodilatación tan severa que hace que la sangre en su interior deje de generar presión sobre las paredes, ocasionando un serio shock de tipo circulatorio, ¿verdad? Entonces este pertenece a un shock distributivo de tipo anafiláctico, que es una reacción alérgica severa prácticamente. Bien, ¿quiénes son los que desencadenan todo esto? Se denominan alergenos. Pero algunos de estos alergenos tienen muy bajo peso molecular y no pueden llamarse alergenos por esa característica. Entonces se los denomina aptenos. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, el polen, el polvo, ácaros, pelos, que en realidad el pelo mismo no es sino la caspa que se encuentra en el pelo, que es muy típico, por ejemplo, los gatos. Estos ácaros son como piojos o pulgas que se encuentran principalmente a nivel de las alfombras. Tenemos otros tipos como los pólenes, por ejemplo, que pueden ser los polvos, el bagazo de la caña,
en lugares en Santa Cruz, donde se saca caña, etcétera. O, por ejemplo, el acerrín, que también puede desencadenar, ¿verdad? O de otros químicos, sustancias químicas que pueden estar en contacto la piel o que estén en forma de polvo, como los detergentes. Y alimentos generalmente del mar por el exceso de contenido de yodo en estos, pueden ser la carne de cerdo, etcétera, el maní, que son sustancias que pues, son muy productoras de reacciones alérgicas y que estas son de tipo 1 por la inmediación de la inmunoglobulina E y la producción de histamina y otras sustancias vasodilatadoras como la bradicimina que van a participar en todo este proceso. Aquí tenemos una urticaria, ¿correcto? Urticaria. Y aquí unas rayas, tú puedes rayar con un lapicero, etcétera, y van a aparecer estas. Esta es una característica de la hipersensibilidad, es decir, tu piel está demasiado sensible al contacto, y a esto le llamamos dermografismo, ¿correcto? Entonces, cuando la persona está demasiado sensibilizada a estas reacciones urticarianas, pues va a desencadenar este dermografismo. Reacciones de tipo 2 o citotóxicas. Citotóxicas, destrucción de la célula. Aquí se produce la citólisis, la muerte celular, ¿verdad? ¿Y quiénes participan aquí? Reacciones primarias mediadas por la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, que son los dos más importantes en este proceso donde se unen a las sustancias a las células para ser destruidas. Luego tenemos los linfocitos natural killer, el sistema de complemento, que son una serie de proteínas circulantes en la sangre que cuando éstas se activan tienen capacidades de opsonización, de aglutinación o de lisis celular, ¿verdad? Que esta es la característica al ser citotóxica que produce citólisis. Luego, aquí tenemos la aglutinación que habíamos hablado, que también puede ser mediada por el complemento, una reacción también de tipo alérgeno-reactina o antígeno-anticuerpo. Tenemos también anticuerpos contra colágeno, que son las proteínas, un cierto tipo de proteínas que se encuentran en nuestro organismo, contra antígenos diana en superficies celulares, que esa es la forma de actuar prácticamente de estos anticuerpos, ¿verdad? Estos se unen a estos antígenos en las superficies celulares de células específicamente escogidas o elegidas para ser destruidas o atacadas. Tenemos la anemia hemolítica, que característicamente, por ejemplo, nos referimos a la eritroblastosis fetal. Esta eritroblastosis fetal es una reacción de tipo alérgica mediada por el RH de la madre. Es decir, cuando por ejemplo el bebé es RH positivo y la madre es RH negativo, la madre empieza a producir anticuerpos anti-RH positivo, destruyendo prácticamente la sangre del bebé, ¿verdad? Y el bebé termina falleciendo, o si no fallece y se lo extrae, entonces inmediatamente se le tiene que hacer una exsanguinotransfusión, cambio de sangre totalmente para evitar que esto suceda la aglutinación de sus eritrocitos, es decir, que la sangre reaccione. Entonces es una reacción de tipo alérgica, ¿verdad? Reacción no es de grupo, pero es de factor RH. Luego tenemos las trombocitopenias, en las cuales los trombocitos o plaquetas van a ser destruidos justamente por este tipo de reacción de tipo 2. Situaciones, por ejemplo, donde tenemos una insuficiencia renal, donde pueden haber lesiones a nivel renal, y de la tiroides por este tipo de reacciones, es decir, destrucción o alteraciones en la función tiroidea, en la cual la tiroides empieza a actuar con excesiva actividad y le llamamos hipertiroidismo, que es totalmente anormal. La reacción de tipo 3. La reacción de tipo 3 se trata de formación y almacenamiento de complejos antígeno-anticuerpo, que este es la característica de la reacción de tipo 3, la formación de complejos de antígeno-anticuerpo, ¿correcto? ¿Qué antígenos anticuerpos? La IgM, la IgG, sabemos que la IgM participa en situaciones o estadios primarios, iniciales, y la IgG en estadios posteriores o secundarios totalmente, participación del sistema de complemento, esas proteínas que se encuentran en el plasma, ¿verdad? La participación de los macrófagos, que sabemos que estos son fagocitos, los granulocitos,
Los trombocitos prácticamente son todos los que participan en este proceso de reacción de tipo 3. ¿Quiénes, por ejemplo, dónde podemos encontrar los daños o lesiones de estos? Principalmente, por ejemplo, en los riñones, en las articulaciones, la piel, pulmones, endocarditis. Estamos hablando de una enfermedad autoinmune que se considera de tipo 3, como es el lupus eritematoso sistémico. Las reacciones de tipo 4 es retardada, puede durar 2 a 4 días, están mediadas prácticamente por linfocitos T y macrófagos, principalmente por linfocitos T, ¿verdad? ¿Quiénes son los causantes de esta reacción de tipo 4? Generalmente son proteínas de agentes infecciosos, ¿correcto? ¿Qué más? Además de estos agentes infecciosos a través de sus proteínas, porque estas son las que van a causar la reacción. También tenemos el germen de trigo, ya que tenemos una patología conocidísima como la enfermedad celíaca, que está relacionada al germen de trigo. Algunos medicamentos pueden producir la reacción de tipo 4. Los metales, por ejemplo, el níquel y otros metales que en contacto con la piel pueden producir una dermatitis totalmente localizada en la zona de contacto, ¿verdad? Que es una urticaria de contacto que se denomina. Los cosméticos, por los químicos que presentan, pueden ser perfumes, etcétera, ciertas cosas que se aplican sobre la piel. Aquí hablamos de una hierba que puede producir esta reacción de tipo 4, que es la hiedra venenosa, en inglés el poison ivy, y que en quechua, bueno, se llama itapayu, ¿verdad? Esta hiedra venenosa. ¿En qué circunstancias también la reacción de tipo 4? Rechazo de trasplantes. Es cuando una persona necesita, por ejemplo, un riñón y le ponen el riñón de otra persona, desencadena una reacción autoinmunitaria, es decir, una reacción inmunitaria contra ese riñón trasplantado, porque obviamente es un cuerpo extraño, ¿verdad? Y esa reacción es de tipo 4, mediadas principalmente por los linfocitos T. Y aquí estamos otra vez con la dermatitis de contacto, como se puede dar con las situaciones de metales, cosméticos, etc. Y tenemos hoy en día un gran problema, que es la neumonitis por hipersensibilidad, ¿correcto? Que esta neumonitis por hipersensibilidad es una mezcla de reacción de tipo 3 y 4. ¿Por qué se da esta neumonitis por hipersensibilidad hoy en día? Por los químicos que utilizamos en la limpieza, unas reacciones de hipoclorito asociadas a otros químicos que son mezclados. Entonces lo que hacemos es aplicar sobre las superficies y desencadena una reacción fuerte que la persona, pues al inhalar directamente puede sufrir una reacción de asma por los irritantes, o bien puede sufrir una neumonitis a nivel intersticial, es decir, en el intersticio pulmonar, y se le llama neumonitis por hipersensibilidad. También características de este tipo 4 son las pruebas cutáneas de tuberculina, es decir, son las pruebas que se hacen a las personas que han sido vacunadas para ver las reacciones. Aquí, ¿verdad? Eczema, sustancias químicas o otras. Esta es la ortiga, el poison ivy o el itapayu o lo que habíamos hablado, ¿verdad? La ortiga. Y tenemos aquí, por ejemplo, esto probablemente se debe a una dermatitis de contacto que se encuentra en el cuello, probablemente a una cadenita de oro, plata, es decir, algún metal que pueda producir una reacción de tipo alérgica en las personas. Entonces son diferentes tipos de reacciones que podemos encontrar. Las enfermedades autoinmunitarias son parte de estas reacciones de hipersensibilidad, es decir, ¿qué sucede cuando el sistema inmune deja la tolerancia a un lado? Porque supuestamente este sistema inmune, cuando es formado, en realidad se le enseña a tolerar nuestros propios tejidos, reconocerlos y tolerarlos, es decir, no debe desencadenar una reacción inmunológica contra nuestros propios tejidos por la situación de tolerancia. Pero a veces esta tolerancia desaparece en ciertas circunstancias y resulta que nuestra inmunidad empieza a agredir prácticamente a nuestros propios tejidos y les llamamos enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? Entonces estas son un grupo heterogéneo de alteraciones que se presentan cuando el sistema inmunitario del organismo no puede diferenciar lo propio de lo ajeno, es decir, ha tenido un problema, no puede reconocer mis tejidos propios de los ajenos, de los externos, ¿verdad?
de los extraños. Entonces lo que sucede es que empieza a actuar con los propios tejidos, al igual que lo hace con los ajenos, o sea, los extraños. Integra una respuesta inmunitaria contra los tejidos del hospedero. ¿Quién es el hospedero? Es el dueño, es el cuerpo de la persona contra el cual se va a volcar toda la inmunidad. Entonces es la ausencia de tolerancia inmunitaria en resumen, ¿verdad? Ahora bien, tenemos diferentes tipos de autoanticuerpos. Tenemos los autoanticuerpos, ¿verdad? Y los linfocitos T contra los antígenos propios. Entonces, los autoantígenos. ¿Cómo funcionan estos anticuerpos? Y estos linfocitos T pues empiezan a atacar a los antígenos propios que se encuentran en la superficie de las membranas de una misma persona. Es decir, como consecuencia de esta ausencia de la tolerancia inmunitaria. ¿Qué factores pueden incidir para desarrollar estas? Pues tenemos factores como por ejemplo la herencia, ¿verdad? Si una persona tiene artritis reumatoidea, los hijos van a tener la misma tendencia. Con el lupus eritematoso y con muchas enfermedades de tipo autoinmunitarias, existe una predisposición genética como en la mayoría de las patologías que usualmente vemos. Tenemos el medio ambiente, tenemos el sexo, por ejemplo, ¿no? Porque hay influencias hormonales que puedan hacer que las mujeres sean mucho más susceptibles a desarrollar este tipo de enfermedades autoinmunitarias. Regiones inmunológicamente privilegiadas significa ciertas áreas tienen mayor susceptibilidad para desarrollar estos problemas autoinmunitarios dependiendo de la patología. Infecciones, ¿verdad? Estas infecciones, principalmente virales, son las que pueden desencadenar a la larga, por ejemplo, la aparición de estas enfermedades autoinmunitarias. Entonces hay una señal de coestimulación, una reacción cruzada prácticamente que puede ser factor para el desarrollo de estas enfermedades. La regulación deficiente del sistema inmunitario de tipo desconocido, pues nos habla de un mal funcionamiento en su formación de este sistema inmunitario que a la larga va a desencadenar esta falta de tolerancia inmunológica contra los tejidos del hospedero. Entonces, aquí son reacciones de hipersensibilidad. Obviamente hemos visto que son reacciones de tipo 2, 3, reacción de tipo 4, los diferentes tipos de reacciones que pueden desarrollar estas autoinmunitarias, ¿verdad? Enfermedades, cuando tenemos las enfermedades autoinmunitarias, estas pueden ser sistémicas, es decir, que afectan a todo el organismo prácticamente, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, la polimiositis, dermatomiositis, afectan la piel y músculos, el sistema nervioso, las articulaciones y otros tejidos como a nivel cardíaco y pulmonar, etc., ¿verdad? Y enfermedades autoinmunitarias específicas de un órgano o tejido. Por ejemplo, ya no es sistémica, sino se va a enfocar específicamente en un determinado lugar. Por ejemplo, podríamos tener autoinmunitarias que afectan el estómago. Es decir, van a ir y van a destruir el estómago, ¿verdad? O bien van a producir una gastritis atrófica o van a destruir simplemente las bombas de protones a nivel de las glándulas parietales, de las glándulas gástricas, de las células parietales de las glándulas gástricas, destruyendo la bomba de protones y afectando totalmente todo lo que es la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Por ejemplo, esta va a ser una de las causas para producir, por ejemplo, las anemias de tipo perniciosas. Luego, la diabetes mellitus, en la cual estas pueden ir y destruir las células beta de los islotes de Langerhans, ocasionando que haya una ausencia de producción y liberación de insulina, lo cual nos va a llevar a una diabetes mellitus de tipo 1, ¿verdad? Las tirotoxicosis, las tiroiditis, es decir, anticuerpos que vayan y actúen sobre la glándula tiroidea, hiperactivando su función prácticamente por una estimulación anómala de tipo autoinmunitaria. La miastenia gravis, que es una enfermedad en la cual se produce una parálisis flácida de los músculos. Y esto es porque los anticuerpos que se producen o los autoanticuerpos que se producen lo que hacen es ir prácticamente a los receptores de acetilcolina, o en los sitios de unión de acetilcolina, en los receptores estos, donde se tiene que unir la acetilcolina para producir el ingreso de los canales de sodio-calcio, ingresa el sodio-calcio para producir la despolarización, el potencial de acción, la propagación, la generación o la liberación de calcio y la interacción del calcio con la troponina C, es decir, todo eso,
¿correcto? Pero en la miastenia gravis lo que sucede es que se producen unos autoanticuerpos que van y destruyen estos sitios donde se debería unir la acetilcolina. Por lo tanto, no hay estimulación del músculo esquelético y se produce una parálisis flácida en este tipo de situaciones. Y nuevamente la gastritis atrófica, ¿verdad? Tenemos también otras enfermedades autoinmunes que son totalmente específicas hemáticas o sea, hematológicas, es decir, en la sangre, en la cual podemos tener una anemia hemolítica autoinmunitaria, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos, hemólisis de estos eritrocitos que nos van a llevar a una anemia que sabemos que va a ser un tipo de anemia normocítica normocrómica, una situación de neutropenia que ya habíamos visto, ¿verdad? Es una neutropenia por destrucción autoinmune de los neutrófilos que puede producir la neutropenia, la linfopenia autoinmunitaria y tenemos aquí también la destrucción de las plaquetas, es una púrpura trombocitopénica de tipo idiopática. Tenemos algunas características aquí que nos indican, por ejemplo, qué tipo de patología puede tratarse. En este caso, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que dijimos que es una enfermedad autoinmunitaria sistémica, pero que uno de los tejidos diana que afecta, o uno de los tejidos específicamente que afecta, son las articulaciones, produciendo un proceso inflamatorio y de formación progresiva, ¿verdad? Aquí tenemos una de las características de otra patología que es este eritema en forma de alas de mariposa en la nariz y mejillas, que es típico del lupus eritematoso sistémico, lupus por lobo, que proviene del latín. Y tenemos otras enfermedades de tipo neurológicas, pues que son totalmente destructivas y se dice que son enfermedades que llevan a la incapacidad, incapacitantes, entonces son enfermedades terribles. Con esto completamos el tema de leucocitos dentro de lo que son los trastornos de la hematopoiesis, el segundo tema.